Hola a todos, soy Ana Clara Rodrigo, psicóloga clínica. Trabajo en Madrid en acerca de psicoterapia y hace ya un tiempo que creé esta masterclass serie de IFS en español. Y hoy tengo el honor de estar aquí con mi invitada de este fin de semana, próximo viernes, que nos va a hablar sobre la vergüenza y que ella también colabora en acerca de psicoterapia, así que es un honor. Isabel Ramón Cuadrado, que es médico, ginecóloga, psicoterapeuta y psicotraumatóloga. Está formada en IFS, MDR, psicoterapia humanista integrativa, teoría polivagal, entre otros, y posee las certificaciones de CP3, de trauma complejo y disociación. Tras años de actividad hospitalaria, en la actualidad desarrolla su actividad profesional como psicoterapeuta en consulta privada, también compaginándolo con el ejercicio médico en consulta, la ginecología, y me encantaría que te presentaras más tú, ¿vale? Sobre todo cómo has llegado a este tema tan nuclear que es la vergüenza y que te ha motivado, ¿no? A llegar hasta aquí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación también a la participación a través de la docencia, ¿no? El honor es mío. Así que muchas gracias en primer lugar. ¿Y cómo he llegado hasta aquí? Pues tanto a la psicoterapia del trauma en general como a la vergüenza crónica, a través de mi propia vergüenza crónica, básicamente, a través de sentir, ¿no? Hace un tiempecito como una gran sensación como muy profunda, sin palabras, ¿no? Una sensación muy abstracta como de inadecuación, ¿no? De hay algo mal en mí, ¿no? Y decir esto no es del todo fácil, pero es así, ¿no? Entonces, bueno, pues fue eso básicamente lo que me hizo llegar a varios tipos de psicoterapias en aquel momento, entre ellas a la del trauma, y ahí me quedé, me quedé prendada. Y bueno, pues como entiendo que, bueno, no en vano se llama la vergüenza nuclear, porque es algo de verdad que está totalmente en el núcleo del trauma complejo y de la negligencia emocional. Me parece algo súper interesante de llevar esto a otros profesionales de salud mental o personas interesadas para que tanto puedan acompañarse a ellos mismos como acompañar de una manera óptima o lo más óptima posible a personas con trauma complejo porque vamos a encontrarnos con esta vergüenza crónica. Gracias por la revelación y quizá nos puedas explicar un poquito de qué hablamos cuando hablamos de vergüenza crónica. ¿Es lo mismo que vergüenza adaptativa? ¿Qué puede haber debajo? Claro, no es lo mismo que vergüenza adaptativa. Igual que la culpa crítica no es lo mismo que la culpa adaptativa, de hecho eso lo veremos también en el curso. La vergüenza adaptativa realmente nos habla como de un valor ético o moral que nos hemos de alguna manera saltado, ¿no? Como que no hemos respetado del todo la brújula ética o moral, ¿no? Entonces, como que la vergüenza adaptativa tiene también un propósito de supervivencia como especie, ¿no? Ese es el propósito a nivel evolutivo. Es muy necesaria realmente un buen nivel de vergüenza adaptativa. Por ejemplo, esto quiere decir que yo vaya por la calle y vaya súper enfadada y no empiece a pegar puñetazos a alguien, ¿no? Es necesaria esa vergüenza adaptativa y esa culpa adaptativa. De lo que hablamos cuando nos referimos en el psicotrauma a la vergüenza crónica, nuclear o tóxica, ¿vale? Del trauma, es una sensación muy profunda como de inadecuación, de defectuosidad, de hay algo mal en mí, también de desmerecimiento, de lo que sea, de una abundancia económica, de una felicidad, de una relación de pareja feliz y estable, por ejemplo. A eso nos referimos, ¿no? ¿Y qué puede haber debajo? Esto ya es el gran cajón desastre en el que entraremos con mucho más detalle en el curso, por supuesto, pero de manera muy resumida y muy breve, todo lo que implique una ausencia de una figura de apego seguro va a derivar en la generación de una parte nuestra, ya introduciendo un poquito el lenguaje de partes, ¿no? Que sienta que es menos que o que se sienta defectuosa o que hay algo profundamente malo en ella. Entonces, todas aquellas situaciones que en la vida del niño le lleven a que se haya constituido un apego inseguro del tipo que sea, van a tener como denominador común la existencia de vergüenza crónica. Y cuando hablas de todo esto, yo ya estoy pensando en partes, ¿no? Desde IFS, entonces, eh, al final nosotros también creamos partes que nos avergüenzan internamente cuando hemos sido avergonzados externamente, ¿no?
totalmente. Y a veces también generamos partes que avergüenzan a otros, ¿no? O sea, y yo lo vería como los que me avergüenzan a mí mismo, managers, los que avergüenzan a otros bomberos, ¿no? Eh, pero también entiendo que has tenido un avergonzador, alguien que te ha avergonzado, ¿no? Para que sientas vergüenza, pero ¿cuáles son los aspectos que hacen a un niño resiliente para que no le cale la parte avergonzadora de otra persona, ¿no? Para que no lo Claro, viva como vergonzoso. ¿Qué necesitaría un niño para ser resiliente? Y supongo que cuando hables en el trabajo interno ya con el niño y estemos trabajando con esos exiliados, nos contarás más en el curso, ¿no? Pero claro. ¿qué hace que un niño no lo acepte como parte de su identidad, ¿no? Esa vergüenza. Claro, claro. De una manera muy sencilla, o sea, de una respuesta precisa por mi parte, sería en todas aquellas críticas, esto es, las partes avergonzadoras, ¿no? O avergonzantes externas, que dejen o que aporten claridad en el niño de que el niño puede haber hecho algo mal y que eso en absoluto implica que le sea privado el amor, el afecto, el cariño o que haya algo mal en él, ¿no? Esa sería la respuesta corta. Si vamos un poquito más allá y entendemos o vemos que la dinámica externa de persona que avergüenza genera vergüenza en mí, ¿vale? Esa dinámica externa se va a interiorizar y efectivamente, como tú muy bien has apuntado, es necesaria la parte avergonzadora o avergonzante crítica para que se genere una parte avergonzada que lleve la vergüenza crónica. Vamos a ver en el curso que esta parte de vergüenza crónica no es únicamente una parte exiliada que lleve el dolor, sino que tiene un propósito de supervivencia, también tiene una función. Entonces, todas aquellas situaciones que hagan que el niño no tenga que hacer uso de esa función de supervivencia van a hacer que la parte crítica, ¿vale? No haya necesariamente de generar una parte avergonzada porque no será necesario. ¿Cuándo es esto? Volvemos de nuevo a la figura de un apego seguro, Eso te iba a ¿no? decir, ¿no? Volvemos al apego seguro, ¿no? Claro, claro. Pero a veces esa vergüenza ya es una carga que no solamente es nuestra, de nuestra experiencia propia, también resulta que podemos cargar la vergüenza de forma legada porque también mis padres, mis familiares han sufrido vergüenza, ¿no? ¿Vas a hablar también de eso en el curso? Como cuando se complican las cosas, vaya. Sí, sí, totalmente, que muy a menudo se complican las cosas, en realidad, quiero decir, ¿no? Y sobre todo estas cargas como tan nucleares, no tan duras de roer, muy a menudo hay un componente transgeneracional, ¿no? O bien en la generación de los padres intergeneracional o incluso más allá, como tú muy bien apuntas. Y también muy a menudo me he encontrado en los procesamientos intrauterinos con mucho componente de la vergüenza que ya se gesta incluso en el momento de la concepción, primeros meses del embarazo, ¿no? Un embarazo, por ejemplo, no deseado y el embrioncito recién 4, 6, 8 células, no más, ¿no? Todavía en la trompita de la mamá, como que ya de alguna manera extrae la conclusión de, ay, parece ser que yo no soy bienvenido. Eso tiene que querer decir, por el pensamiento egocentrado de los niños, embriones en este caso incluso, ¿no? Que hay algo mal en mí. Entonces, sí, sí, totalmente. No Debe hemos de ser perder de vista. Uy, perdona. No, perdona, digo que debe ser maravilloso que puedas compaginar estos dos mundos, ¿no? De la ginecología y la psicoterapia en estos temas, ¿no? Sí, 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 sí. No siempre lo vi así, ¿no? En lo personal, sabes que he rechazado un poquito mi parte médica, pero desde que he hecho el trabajito interno también de tomarla, ¿no? Como una parte de mí también, estoy feliz. Estoy feliz porque es como, es realmente una expansión, ¿no? Mm. Bueno, y supongo que, no sé, a lo mejor nos quieres hablar un poco cómo vas a estructurar el curso. Sé que traes un vídeo súper chulo. No sé si vas a hablar del ciclo de la vergüenza, supongo que de las partes implicadas, otras partes que se pueden aparecer como consecuencia de estos críticos, como las partes más deprimidas, en fin, cuando todo se empieza a complejizar, ¿no? Sí, No sé si quieres contar un poquito cómo vas a estructurar el curso. con gusto, sí. Bueno, pues el curso tendrá un componente teórico, ¿vale? Y práctico en el sentido de que habrá finalmente una demo, ¿vale? Bastante completa, efectivamente, sobre la cual podremos luego conversar al respecto. Al respecto de los temas que voy a tratar dentro del gran
aspecto, ¿no?, de la vergüenza crónica o del gran tema, es cómo surge efectivamente el origen, ¿no?, qué hace falta, qué ingredientes tenemos que tener para que se genere y cuáles podríamos tener para que no se generara, ¿no? Vamos a ver la cara visible de la vergüenza crónica, ¿no? Porque esto que he hecho yo al inicio de nuestra charla no es lo habitual, ¿no? Que los pacientes vengan a sesión y digan, hay algo en mí que se siente profundamente defectuoso. Primero, porque la vergüenza quiere ser escondida. Si yo tengo mi blusa blanca manchada de café, no voy a querer que me la vean. Eso para empezar, ese es el propósito también, ¿no? El ser ocultado, porque si ves esto tan terrible en mí, te vas a ir. Con lo cual, los pacientes van a intentar, y nosotros, quiero decir, ¿no?, vamos a intentar de todas las maneras posibles huir de la sensación de defectuosidad. Y ahí se van a generar un espectro enorme de partes protectoras que van a ser aquellas con las cuales el paciente llega a la terapia, ¿no? Y no nos podemos quedar únicamente ahí. Tenemos que ver, hey, espérate, ¿no? Es lo que se llama la brújula de la vergüenza, ¿no? ¿De qué maneras puedo tratar yo de desviarme de mi propia sensación de defectuosidad, ¿no?, que me implican a mí y muy a menudo a los otros también, ¿vale? Entonces veremos eso con mucho detalle, veremos por qué la vergüenza crónica tan a menudo se confunde con la identidad y no con un síntoma, sino con algo identitario, algo de mi esencia casi, lo cual la hace más dolorosa todavía, ¿no? Haré también hincapié en la diferencia entre una culpa y la vergüenza, es muy importante, ¿no? Porque a veces cuando creemos que un paciente solo está manifestando culpa, no, realmente estamos hablando de vergüenza crónica. Y a veces justamente eso es lo que hace que haya culpas como tan difíciles o duras de roer, claro, porque no es una culpa, es una vergüenza. Y tenemos que identificarlo. Y luego, en último lugar, pasaré al abordaje terapéutico. Yo abogo siempre por la integración, igual que tú, ¿no? Creo que justamente trabajando con trauma, únicamente un modelo terapéutico se nos queda muy corto. Un trauma complejo, Entonces, desde luego. totalmente. Sí, con trauma simple, ok, pero con trauma complejo, desde lueguísimo, ¿no? Entonces, en el curso expondré el abordaje desde el modelo de partes, especialmente sistemas de familia interna, ¿no? EMDR también, arteterapia, que cada vez la incluyo más, y mencionaré también el componente tanto transgeneracional como intrauterino de la vergüenza crónica. Y al final, lo que decía hace un ratito, pues veremos la demo con un paciente que súper amablemente me permitió grabar nuestras sesiones y bueno, he elegido esa sesión porque hay como un abanico bastante amplio de métodos terapéuticos que pongo sobre la mesa con él, ¿no?, que empleo con él en ese momento y que funcionan muy bien en general y bueno, pues en él. Así que habrá un ratito obviamente para preguntas y respuestas y eso. Qué maravilla, Isabel. Pues muchísimas gracias y deseando verte este próximo viernes 31 de octubre de 3:30 a 8:30 y para cualquiera que quiera anotarse pues en acercadepsicoterapia.com te pueden ver este viernes. Un besazo enorme y nos vemos muy pronto. Hasta pronto. A ver.